Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga a todos mis queridos hermanos y hermanas. El motivo de este video es para desenmascarar una falsa enseñanza que está circulando mucho por redes sociales y que está generando eh, problemas en lo que respecta a conocimiento, está generando dudas. Por esta razón es que el Señor Jesucristo nos llama y nos ordena a nosotros como sus discípulos que guardemos todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y guardar significa estudiarlas, analizarlas, escudriñar, escarbar, hacer un hueco. No simplemente leerla, sino ir más allá de una simple lectura. Un estudio serio y minucioso de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia dice que ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Y que en ellos parece que tenemos la vida eterna. Por esta razón todos nosotros tenemos que ser amadores de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque toda la escritura ustedes saben que es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Y cómo vamos a enseñar si nosotros no tomamos asunto y la estudiamos? Si solamente la leemos por encimita y no meditamos en su palabra y analizamos la doctrina celestial de Cristo Jesús, la memorizamos y luego la practicamos, la guardamos. Me ha llegado, que esto ya no es nuevo, de que al Señor Jesucristo hay que decirle por su nombre en hebreo, Yeshua, y que si uno lo pronuncia eh, como nosotros los de habla hispana y de todo el mundo, los cristianos de todas las lenguas, le conocemos por Jesús o en inglés Jesus. Ellos dicen de que está mal dicho porque estamos nosotros diciendo nombres de dioses paganos y que ese nombre, o sea Jesús, significa caballo. Pues bien, vamos a analizar si lo que ellos dicen es verdad o es mentira. Cuando Abraham, vamos desde Abraham rápidamente, es llamado por el Señor en la ciudad de Ur, ellos hablaban obviamente la lengua de esa ciudad, una lengua semítica, una de las lenguas más antiguas desde que Dios confundió las lenguas. En el principio hubo una lengua, dice el libro de Génesis, que la hablaban todos los seres humanos. Luego el Señor, por la rebeldía de ellos, los confundió a los seres humanos para que no alcancen su propósito y así no puedan construir esa torre. Entonces, partiendo de ahí, sabemos nosotros, por la historia bíblica, de que el caldeo es una de las lenguas más antiguas que existen, de procedencia semítica. De esa ciudad Dios lo llama a Abraham para mostrarle la tierra que Dios quería darle para que de los lomos de él iban a ser una nación que era la que iba a volver nuevamente los corazones de los hombres que se habían pervertido en el pecado y habían amado la idolatría e ido en pos de otros dioses, para que ellos por medio de Israel otra vez vengan al conocimiento pleno y verdadero y adoren y sirvan, alaben al Dios de aquella nación, que más tarde se le conoció como el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Él es ahora nuestro Dios, a Él nosotros le alabamos y le adoramos. En el plan salvífico Él envía a Dios a su Hijo para que nos reconcilie. Dios estaba reconciliando en Cristo Jesús al mundo entero. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios, aunque Él confunde las lenguas con ese propósito, Él hace que los hombres que Dios utiliza adopten esas lenguas
para que por medio de ellas sea escrita la palabra de Dios. Ya no solamente sea de una manera hablada, sino también escrita. Y es por esta razón que Abraham sale de Ur, y él hablaba el caldeo, obviamente, y se va a Canaán. En Canaán no hablaban el caldeo, hablaban la lengua cananea. Él adopta esa lengua y él se desarrolla allí hasta cuando nace su hijo Isaac. Después Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Dios elige a Jacob para que continúe el linaje y el plan que él tenía ya marcado. Y de Jacob salen 12 hijos, ustedes saben la historia. Entonces todos ellos hablaron la lengua materna, que era pues el caldeo. Pero una vez estando ellos ahí, adoptaron una lengua extranjera, que era el cananeo, y los entendidos, los historiadores, los biblistas, los tanaítas y todos ellos le ponen el nombre como el paleo hebreo, que significa el hebreo, el paleo antiguo, hebreo, una lengua. Un apodo que los habitantes de Canaán le pusieron a Abraham como el hebreo, que significa el que cruzó el río o el que viene del otro lado del río. Entonces de ahí es que a él le ponen ese apodo y se le comienza a llamar a Abraham como el hebreo. Entonces en el transcurso de la historia el cananeo se dejó de hablar y entra una nueva lengua que ellos adoptan, ellos la aprenden cuando ellos son deportados, ¿no es cierto? Esto es el arameo. Ya en los tiempos de Esdras, del sacerdote, que por cierto él escribió un libro, ¿no es cierto? Se comenzó a solamente escribir en caracteres de aquella lengua. Fueron reemplazados las letras o los caracteres cananeos o paleohebreo por el arameo. Es así que en la época de Esdras y luego en la época de Jesús se hablaba aquel idioma. Luego ese idioma tuvo varias, se puede decir, formas de hablar o dialectos. En los tiempos de Jesús, de nuestro Señor, se hablaban como 7 dialectos del arameo. Es así que el Señor Jesús no hablaba un arameo de la región de Jerusalén, sino él hablaba una región de donde él se crió. Porque ciertamente usted sabe que él nació en Belén, pero desde muy pequeñito, de un bebé. Él se fue a Nazaret. Y Nazaret es un pueblo que pertenece a la región de Galilea, por eso que le decían el Galileo, y al grupo que él escogió, ¿no es cierto? Ellos eran los galileos porque eran de esas regiones. Por ejemplo, Pedro, su hermano, ¿no es cierto? Andrés eran de Betsaida y así sucesivamente. Entonces el Señor Jesús era de Nazaret y ellos hablaban un arameo de la región de Galilea que se conoce como arameo galilaico. Es, como les dije, es un dialecto del arameo. Son como 5 o 6, algo así, dialectos que se hablaban en aquella época. Por ejemplo, el arameo de Samaria, los que hablaban en Jerusalén. Bueno, seguimos. Entonces, cuando María, ¿no es cierto?, es visitada por el ángel, ¿no es cierto?, mensajero que se llama Gabriel, él le dice que le pondrás por nombre, en arameo le dice Yeshua. Pero como yo dije, Dios utilizó los idiomas para que por medio de ellos la palabra hablada sea ahora una palabra ya escrita. Es por eso que ahora nosotros como legado de la palabra escrita tenemos las Sagradas Escrituras. Entonces Dios toma y utiliza el idioma griego. Grecia era un imperio que tomó mucho auge con Alejandro de Macedonia o Alejandro el Magno.
Entonces Dios utiliza esa lengua, aunque ellos adoraban a muchos dioses, sin embargo Dios utiliza esa lengua para escribir la otra parte de su palabra. La utiliza y es así que se escriben 27 libros que ahora componen el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. De tal manera que al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Nosotros le decimos Jesús porque se deriva del griego Jesús, así como usted está escuchando, Jesús. En el griego la J como en nuestro idioma no existe, sino existe como una I, como la Y, más o menos. Y la pronunciación es Jesús, OU. Entonces, en la gramática griega, la OU se utiliza para el masculino. Estoy diciendo en el griego. Y todos los nombres que terminan en A se utiliza para el femenino. Entonces, cuando ellos cambiaron las letras, ¿no es cierto?, del arameo al griego, entonces no le podían poner la A porque si no saldría Jesús, pues. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque un idioma con otro idioma son muy diferentes en las palabras, en la forma de pensar, sus costumbres, todo cambia. Una palabra dicha puede significar en un idioma una cosa, en una cultura una cosa, y en otra cultura significa otra cosa, hasta puede ser ofensiva. ¿Me entiendes? Entonces, he aquí la dificultad grande de traducir estos idiomas, ¿no es cierto?, bíblicos, porque ya fueron lenguas en desuso. Por ejemplo, el cananeo desapareció, el arameo desapareció, el paleohebreo, que es el cananeo, desaparecieron esos caracteres y quedaron como restos arqueológicos, ¿no es cierto?, que fueron encontrados, como por ejemplo los rollos de Qumran o del Mar Muerto. Y así sucesivamente hay muchos códices que están en lenguas antiguas que, como ya quedaron en desuso, se las conoce como lenguas muertas. Pero muchos dicen de que Jesús es un nombre de dioses paganos y que Jesús significa caballo. Eso es una total farsa, total mentira para acomodar la doctrina torcida de esta gente que está enseñando y defendiendo esta teoría, esta mentira. Son conocidos como los falsos mesiánicos. Encima son latinos, son hasta latinoamericanos que pueden hablar hasta el español o el quichua y dice que son descendientes de los israelitas. Como linaje, estoy hablando en la carne, porque la Biblia dice que espiritualmente no es judío quien está circuncidado en la carne, ¿me entiendes? Le cortaban el prepucio al niño cuando era pequeño, sino es aquel que es circuncidado en el corazón. Ese es un verdadero judío según el libro de Romanos capítulo 1 o 2 me parece. Por esta razón, mis queridos hermanos, tenemos que estudiar la escritura para que en un mínimo detalle nosotros no seamos sorprendidos. Así que, mi querida hermana, queda contestada su inquietud para que usted le diga al hermano Vicente de que no les crea esas mentiras, porque el nombre de Jesús está correctamente pronunciado al traducirlo de un idioma a otro, es decir, se lo traduce del arameo al griego. Es más, le voy a decir una cosa. Ellos dicen de que el griego imagínense hasta dónde llega esa gente, que hasta hablar griego cuando se refiere a las Sagradas Escrituras dice que está mal porque es una lengua pagana que mancha la esencia de las Escrituras. Imagínense hasta dónde llegan y no saben de que Dios es el que hizo los idiomas y que Él en su sola potestad y en su plan divino de salvación
Él quiso revelarse entregándonos esta preciosa palabra escrita. Recuerde, escrita. Y Él utiliza los idiomas, que los utiliza como juicio para aquella generación de Nimrod, de que no se salgan con las suyas, porque ellos dijeron hagámonos un nombre, no sea que Dios nos disperse por el mundo entero y no lleguemos a ese propósito y a ese plan, que estaban separados y fuera de la voluntad de Dios, porque ellos dijeron no te queremos, Dios, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro culto, en nuestra manera de vivir. No te queremos a ti, queremos que estés fuera de nosotros. Por eso Dios los confundió. Y Dios utiliza esos idiomas para su gloria, para darnos a conocer los misterios. La Biblia dice en 1 Corintios, me parece que es, que dice que Dios, dice que nos fueron reveladas, dice, los misterios de Dios. Nos fueron reveladas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos revela? Por la palabra escrita, que fue escrita obviamente, o valga la redundancia, en estos idiomas que les acabo de mencionar. En cananeo o paleohebreo, que las copias se perdieron porque los materiales se hicieron polvo prácticamente. Luego llegó las letras arameas, luego llegó el siglo de oro del Imperio griego, que nos dejó un legado cultural, y luego pues Dios inspira a estos santos hombres de Dios, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para que tengamos ese nombre bello y precioso: Yeshua, Jesús, Yeshua en arameo, y Jesús en griego. Ahora, del griego, cuando se lo traduce al español, la Y se la traduce como en nuestro idioma, el español, con la J. O sea, otra cosa que les quería decir, que las lenguas, tanto el arameo, el hebreo y el griego, se las escribía todas con letras consonantes mayúsculas. Son conocidas como letras unciales. No se olvide, unciales. Eran consonantes unciales, repito. Y no existían las vocales. Se escribía todo pegadito y de corrido, así ya. Entonces por eso era muy difícil de leerlas. Se le agregan las vocales, ¿no es cierto?, a las consonantes, o sea, la J, la S, y otra vez se repite la S. Se le agrega las vocales la E y la U. Entonces, como Jesús más es un nombre masculino, aunque en nuestra cultura también se le ha puesto ese nombre a mujeres. Por ejemplo, mi hermana, yo tengo una hermana en la carne, ella se llama Jesús. Conozco unas hermanas en la fe en Cristo que se llaman Jesús también. Eso ya por la cultura, ¿me entiendes? Que eso es otra cosa también. Entonces, este nombre Jesús viene de Yeshua, y Yeshua significa ya, significa el nombre del Padre. Está en abreviatura. Ustedes han leído en el libro de los Salmos que dicen alaben a Yah, a Ja, ¿no es cierto? Ya o Ja, ¿no es cierto? Ese es el nombre, ¿cómo se dice? Reducido, ¿no es cierto? No sé otra palabra cómo más decirlo. Abreviado, esa es la palabra. Es un nombre abreviado del nombre del Padre, como se llamaban en el Antiguo Testamento. Pues otra vez vuelvo y repito, eran consonantes, eran 4 consonantes, conocidas como el tetragramatón. Luego se inventaron
Se crearon las vocales y se les añadió. Y sale Yahvé o Jehová. Entonces, abreviado es Ja. Entonces, Yeshua viene de Ja, que es el abreviado, que es el nombre del Padre. Y de Shua, que significa es nuestra salvación. Quiere decir Jehová salva, significa. O Jehová es nuestra salvación. De allí se deriva el nombre de El Salvador. ¿Se acuerdan lo que le dice el ángel a María? Dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿A cuál pueblo? Al pueblo escogido en Abraham, Israel. Eso es, mis queridos hermanos. Cuando usted traduce el griego al español, recuerde, cuando usted lo traduce del arameo al griego, como Yeshua termina en A, repito, para los griegos la A se utiliza para los nombres femeninos. Por esta razón es que cuando se lo traduce, se utiliza obviamente las letras o las consonantes griegas. Y la A es cambiada por OU, que ese nombre se da para los nombres masculinos. Por esta razón es que se pronuncia en arameo Yeshua y cuando lo cambian al griego se lee Yesous. Si se leía ¿cómo es? En vez de OU, Yeshua, entonces se le cambiaba y se le ponía la A en griego, pues sonaba el nombre de una mujer, ¿entiendes? Por eso que le pusieron OU, que esas vocales son para nombres masculinos, repito por última vez. Y cuando usted lo interpreta al español, pues se lee Jesús. Y Jesús significa Jehová salva. Jehová es nuestro Salvador. Amén, mis hermanos. Entonces no le crean las mentiras que están diciendo por ahí. Rechace eso en el nombre de Jesucristo y aprendamos más la Escritura. Un saludo y que Dios les bendiga.